Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de geometría analítica. Hoy vamos a ver la ecuación general de un plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. ¿Sí? Pero antes les voy a mostrar esta maqueta que representa un sistema coordenado espacial. ¿Sí? Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a dibujar, lo que mejor nos sale sería la parte, o sea, el primer cuadrante que tiene el eje de las X, el eje de las Y y el eje Z. ¿Sí? Cada uno de estos representan en los planos coordenados. Fíjense, esto y esto es el plano que queda definido por el eje de las X y el eje Z, por lo tanto este plano es, como dice acá, el plano XZ. Mientras que esto que tenemos acá, ¿sí? Con esto que continúa en la parte negativa del eje de las Y, es el plano coordenado, como dice ahí, el plano coordenado XZ, perdón, YZ. Y lo que tenemos acá blanco, que tiene puntitos, representa el plano coordenado XY. ¿Sí? A ver, acá dice el XY, en esta parte, plano coordenado XY. Bueno, ¿cómo representamos un punto? Por ejemplo, supongamos que queremos representar el punto en el espacio, el punto 2, 2, 2. Lo vamos a hacer por medio de este palito que está graduado, tiene dos unidades, fíjense. La cabeza del palito representa el punto. Y ahí está. Ese es el punto 2, 2, 2. ¿Sí? 2 sobre el eje de las X, 2 unidades en el eje de las Y y 2 unidades por encima del plano coordenado XY. Y así podríamos representar otro punto que estén por acá. Por ejemplo, este sería el punto 2, 7, 1, 2, 3, 4. O sea, es el punto 2, 7, 4. ¿Sí? También podríamos representar puntos que se encuentran en el eje negativo de las Y o en el eje negativo de las X. Por ejemplo, acá tenemos el eje negativo de las Y, este es el eje positivo X. Si ponemos este palito por acá, por ejemplo, serían, a ver, 1, 2, 3 unidades en el eje de las X y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dirección del eje de las Y y acá tenemos 1, 2, 3, 4 por encima del plano. O sea que este punto es el punto 3 menos 6, 4. ¿Sí? Siempre y cuando se trate de puntos que se encuentren por encima del plano coordenado X, Y, vamos a poder representar, ¿sí? Por debajo ya no, obviamente esto tiene sus limitaciones. Voy a sacar esto y vamos a lo que tenemos que hacer. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. Eje X negativo, eje Y y eje Y negativo. Por lo general nosotros dibujamos esta parte, es la que mejor nos sale, que es el primer octante. ¿Sí? Bien, voy a sacar esto y vamos a lo nuestro. Miren, acá tenemos este cartoncito que representa un plano. Le llamo al plano pi, ¿sí? Si tenemos un plano le podemos llamar pi sub 1, pi sub 2 si tenemos varios planos, ¿sí? Y esta varillita representa un vector, ¿sí? Que es perpendicular al plano, lo atraviesa de manera perpendicular. Y bueno, y esto que tenemos acá en realidad representa un punto. Este punto que lo vamos a ubicar. A ver si queda esto. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces ya tenemos el plano en el espacio. ¿Sí? Ahí se ve. Tiene un vector perpendicular y contiene a este punto P sub 1. Pasa por ese punto el plano. ¿Sí? Bien. Los datos son el punto y el vector perpendicular. ¿Sí? Esto
en los apuntes, en los libros, lo van a encontrar así. Como se ve ahí, ecuación general del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Fíjense que tenemos de datos el vector U, ¿sí?, perpendicular al plano, y el punto de coordenada de coordenadas x1, y1, z1, ¿sí? El punto P es un punto genérico que elegimos para trabajar, es un punto genérico que podía haber elegido en cualquier parte de este plano, ¿sí?, que acá lo elegí acá debajo del vector, ¿sí? Para que se vea que son perpendiculares nada más, lo podía elegir en cualquier otra parte del plano. Bien, fíjense, los datos que tenemos son el vector y el punto. Elegimos el punto genérico P, que tiene las coordenadas x y z, y siempre con dos puntos podemos definir un vector, ¿sí?, como es el que dibujé acá, o el que está acá arriba, lo mismo, ¿sí? Y bueno, creo que acá se ve un poco mejor, ¿sí? Elegí el punto acá y definimos este vector, el punto P, el vector P1P, ¿sí? Bien. A ver, esto, el vector P1P, tenemos que hacer extremo menos origen, x menos x1, y menos y1 y z menos z1. ¿Sí? Ahí está, definido el vector. Fíjense, o recordemos lo siguiente, el producto escalar nos va a servir para deducir la ecuación del plano. El producto escalar entre dos vectores se definía como a escalar b, esto se lee así, este punto es a escalar b, el módulo de a por el módulo de b multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Ese ángulo sería justamente el ángulo que forman los dos vectores. Este es el vector a, vector b. No se olviden de ponerle flechita, porque si no tienen flechita no es un vector. Bien, este es el ángulo que forman esos dos vectores, que es el ángulo que está acá, ¿sí? Alfa. Bien, cuando alfa es igual a 90 grados, estamos hablando de vectores perpendiculares, ¿sí?, A y B. En ese caso, el coseno de alfa, el coseno de 90 grados, es igual a 0. Entonces, como esto es igual a 0, cuando son perpendiculares, obviamente, todo el segundo miembro se anula porque el módulo de A es un número real, el módulo de B otro número real, multiplicado por 0 nos da 0. O sea que cuando el ángulo es de 90 grados, cuando los vectores son perpendiculares, el producto escalar es igual a 0. ¿Sí? Bien, recordado esto, vamos a continuar con la deducción de esa ecuación. La ecuación del plano. Bien. Obviamente, se ve en el dibujo y se ve acá en la maqueta, ¿sí?, que ese vector P1P que acabamos de definir con el vector que representa esta varillita son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto, el producto escalar P1P escalar U es igual a 0, ¿sí? Fíjense, si escribimos P1P y U en función de sus componentes, nos quedaría, x menos x1 y menos y1, estas son las componentes de este vector, del P1P, z menos z1, escalar ux, ui y uz, igual a 0. Bien, ahora tendríamos que resolver este producto escalar. Recuerden que el producto escalar se resuelve multiplicando las componentes homólogas, es decir, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, y ahí tenemos
x menos x1 multiplicado por ux más y menos y sub 1 multiplicado por u sub i más z menos z sub 1 multiplicado por u sub z igual a 0. Ahora ya nos quedan productos ordinarios, ¿sí? Tendría que distribuir. Vamos a distribuir esto y nos va a quedar u sub x por x menos u sub x por x1 más u sub i por i menos u sub i por i sub 1 más, y acá tenemos u sub z por z menos u sub z por z1. Y esto igual a 0. Ahí está, desarrollamos cada uno de los productos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrupar, o vamos a aplicar propiedad conmutativa, y esto va a ser u sub x por x más u sub i por i más u sub z por z más, y acá vamos a escribir menos u sub x por x1 menos u sub i por i sub 1 y menos u sub z por z1, ¿sí? O sea que acá nos quedaría menos u sub x por x1 menos u sub i por i1 menos u sub z por z1 y esto igual a 0. A ver. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense, a esto le vamos a llamar A. Recuerden, los datos son cada una de las componentes del vector y las coordenadas del punto, mientras que x y z son variables acá, porque representa un punto genérico, son coordenadas de un punto genérico. Entonces, a este le vamos a llamar a u sub i b, a u sub z le vamos a llamar c, y todo esto representa un número. Fíjense que todos estos son datos. U sub x por x1, u sub i son cada uno de los productos de la componente por las coordenadas, ¿sí? Bien, y todo esto le vamos a llamar d, ¿sí? Entonces, la ecuación nos quedaría a por x más b por i más c por z más d igual a 0. Esto que tenemos acá es la ecuación de un plano, ¿sí? O es la ecuación de este plano, ¿sí? Que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Bien, fíjense, a tener en cuenta, los coeficientes de esta ecuación son a, b y c, y los coeficientes no son más que las componentes del vector u sub x, u sub i y u sub z, ¿sí? Luego, d, que es el término independiente, representa todo esto que tenemos acá. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la ecuación que estábamos buscando. Esa sería la deducción. Espero que les haya servido. Ahora en el próximo video vamos a continuar con la representación del plano y otras formas de la ecuación.